Y durante este mes de junio hemos estado justamente hablando de ese quinto pilar de la vida cristiana, que es la misión de evangelizar. Primeramente, recordamos que como hijos de Dios, todos tenemos una gran comisión. Esa gran misión es la de hablar de Jesucristo a toda persona que todavía no le conoce. También vimos en segundo lugar que los hijos de Dios tenemos el mensaje de nuestra propia vida, ¿no? El mensaje de los evangelios, pero también el mensaje de lo que el evangelio ha hecho en nosotros. Porque eso no es algo que nos han contado, es algo que usted y yo hemos vivido, lo tenemos con nosotros y podemos dar testimonio y fe del gran cambio que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Pero también la semana pasada hablamos de que los hijos de Dios tenemos que cuidar el equilibrio en cada aspecto de nuestra vida cristiana, ese equilibrio en nuestra adoración al Señor, ese equilibrio en nuestra comunión con los hijos de Dios, ese equilibrio en el servicio, en el discipulado, pero también en el compartir el mensaje precioso de salvación en Cristo. Y justamente cerrando esta serie sobre la misión de evangelizar, hoy queremos tocar este tema, que los hijos de Dios debemos tener una visión mundial sobre la evangelización. Y quiero que leamos 4 textos de la palabra de Dios, uno en el Antiguo Testamento y los demás en el Nuevo Testamento. En primer lugar, tenemos el pasaje de Isaías, capítulo 54, versículo 2, que está saliendo en la pantalla. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Luego, yendo al Nuevo Testamento, tenemos el pasaje de Mateo capítulo 28, 18 en adelante, que dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. El tercer pasaje se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, el versículo 15. Y dice: entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y el último texto que queremos leer se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Muy bien, vamos a dejar un ratito estos textos allí, pero sí creo que para todos ustedes, hermanos, que están familiarizados con estos textos, van a estar de acuerdo conmigo en afirmar que todos tienen un denominador común. ¿Y cuál es ese denominador común? Exacto. Todos estos versículos nos hablan de la evangelización. Pero no solamente la evangelización en el plano local, en el plano de nuestra comunidad, nuestra iglesia, sino de una evangelización mundial. Por eso, el tema que hoy vamos a tocar nos lleva a ver que nosotros como hijos de Dios debemos tener una visión mundial de la evangelización y de las misiones. Y si tenemos que tener esta visión mundial del evangelismo y las misiones, entonces hay una pregunta clave que ustedes tenemos que hacernos. ¿Es este llamado un llamado para todos los hijos de Dios? ¿O es un llamado especial para algunos que tienen vocación pastoral o que tienen vocación misionera? ¿No? Y usted conoce a algunos pastores, los mismos pastores de la iglesia, de otras congregaciones, conoce a algunos de nuestros misioneros que están en la obra tanto en el interior del país como también en el extranjero. ¿Es para ellos entonces el llamado a tener una visión mundial del evangelismo y las misiones? ¿O también es un llamado para usted, para mí,
y para todo creyente. Muy bien, vamos a responder a esta pregunta, observando el proceder de dos hijos de Dios, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Empezando por nuestro personaje del Antiguo Testamento, vamos al personaje de Jonás. Su historia está en el libro del Antiguo Testamento que lleva justamente su nombre, Jonás. Y en primer lugar, vamos a notar en el capítulo 1, los primeros versículos, que Dios lo llamó a Jonás para ir a Nínive a predicar el arrepentimiento a esa ciudad. Nínive era una ciudad de Asiria. Y como ustedes bien saben, Asiria, la cuna de Babilonia, fue desde tiempos ancestrales ya una nación pagana, una nación idólatra. Justamente Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, allá en Asiria, para llevarlo a la tierra de Canaán, a aquel lugar donde él habría de hacer una gran nación a partir de la familia de Abraham, y de esa gran nación vendría el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, notemos cómo el corazón de Dios es un corazón amoroso, un corazón misericordioso, que no hace acepción de personas. A pesar de ser una nación pagana, a pesar de ser una nación que por generaciones había profanado el nombre de Dios en muchas ocasiones, sin embargo, Dios aún tenía misericordia de estos hombres, de estas mujeres, de sus niños, que tenían la oportunidad de salvarse, la oportunidad de arrepentirse. Y por eso le dice a Jonás, anda a Nínive, predica el mensaje del arrepentimiento, porque de lo contrario yo voy a castigar a esa nación por la multitud de sus pecados y va a ser destruida. Pero Jonás, y lo vemos en el versículo 3, rechazó el encargo porque consideró que los de Nínive no merecían la oportunidad del perdón. Ahora, muchas veces hay personas que piensan que la salvación no se la merecen todos, ¿no? Que hay personas que realmente merecen ser condenadas, merecen ir al infierno, no merecen el perdón de Dios. Y Jonás, a pesar de ser un profeta de Dios, estaba movido por sus prejuicios personales. Él como israelita decía, pero ¿cómo voy a ir a predicar a esta nación de Nínive? ¿No? Los asirios han sido una nación déspota, una nación que siempre ha avasallado a sus enemigos, los ha subyugado, los ha controlado, los ha llevado cautivos. Quizás él tenía en su memoria cuando el rey Nabucodonosor I entró a Jerusalén y destruyó el templo de Jerusalén, lo quemó, se robó muchas de las joyas y muchos de los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, destruyó los muros de la ciudad de Jerusalén también y se los llevó a su país, Babilonia, y juntamente con eso sumó al botín de guerra la vida de muchos príncipes de Judá y también de Israel. Pues bien, probablemente Jonás decía, pero esa nación no le debemos nada, ¿no? Esta nación nos ha perjudicado, nos ha esclavizado, nos ha hecho tributarios, en fin, es una nación que no merece el perdón de Dios. Más bien, quizás él estaba pensando, yo tengo el derecho a exigir justicia, ¿no? Sí, ¿por qué voy a pedir perdón de Dios para ellos? Al contrario, que sean castigados por tantas maldades, por tanto pecado, por tantas cosas atroces que ellos han hecho a lo largo de los años en lo que él tenía de memoria. Pero también ese rechazo a ir a predicar a Nínive nos habla de la falta de amor de Jonás por los perdidos. Él no amaba a la gente de Nínive. Él decía para sus adentros, ellos no merecen el perdón de Dios. Ellos más bien merecen el castigo. Y si Dios dice que no piensa castigar, pues que lo haga. ¿Para qué me manda a predicar allá? Al contrario, que nadie se arrepienta, que todos se pierdan en el infierno por sus pecados. Ahora, no sé si alguna vez
pensamientos de ese tipo han pasado por su mente. Yo tengo que confesarles que ha pasado por mi mente, ¿no? En mi madurez espiritual, en mi egoísmo humano, a veces yo he dicho, bueno, la salvación no tiene por qué llegar a este tipo de gente que hace tanto daño, que roba, que es corrupta, que asesina, que es profanadora de la fe en Dios, en fin. Sin embargo, Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Aún gente mala, gente que ha hecho cosas condenables, Dios le da la oportunidad, por lo menos una vez en su vida, de escuchar el mensaje y de arrepentirse de sus pecados. Y queridos hermanos, algo que hizo Jonás y que usted y yo no debemos hacer es rechazar ese encargo de Dios de compartir su mensaje a toda criatura. Aquellos que nos parece que sí, quisiéramos que sean salvos, pero también aquellos que nos parece que no deberían ser salvos por la maldad que han hecho. Si somos honestos, todo hombre, toda mujer sobre la faz de la tierra ha pecado contra Dios. Usted y yo hemos pecado contra Dios. Y la salvación no nos ha venido porque somos menos malos o menos pecadores, sino porque Dios tuvo amor y misericordia por usted y por mí. Y por lo tanto, a Dios nadie le va a decir por quién tener amor, por quién tener misericordia y por quién no tenerlo. Él tiene un corazón así de grande, dispuesto a perdonar, dispuesto a dar la oportunidad de salvación a todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Salvador personal. Pero también, ante el rechazo de ir a predicar a Nínive, Dios lo conmina a obedecer e ir a predicar de todas maneras a esa gran ciudad. Jonás decide irse a otra ciudad, a Tarsis, y toma entonces una embarcación, paga su pasaje y dice, llévenme a Tarsis, lejos de Nínive. No quiero saber nada con ir a predicarles el evangelio a esos perdidos, a esos pecadores. Pero Dios produjo una tormenta que hizo peligrar la vida de Jonás y también de la tribulación. Encontramos en los versículos 4 en adelante cómo esa nave estuvo a punto de ser partida por la fuerza de las olas y de la tormenta también que azotó el mar aquella noche. Al mismo tiempo, Jonás es humillado por Dios porque la gente inconversa, los incrédulos que estaban a su alrededor, descubren que él era el causante de esa tormenta, que él era el causante de esa tragedia que estaba a punto de ocurrir, de la cual posiblemente cobraría la vida de todos ellos. Y además, Dios hizo algo más. Cuando ellos descubrieron que Jonás era quien Dios perseguía, Jonás le dijo, tómenme a mí y tírenme al mar. Si yo muero, Dios va a salvar la vida de ustedes. Porque él sabía conscientemente que él era el culpable de toda esa tragedia que estaba ocurriendo. Pero ustedes conocen la historia. Cuando los tripulantes al principio no quisieron hacerlo, pero después se dieron cuenta que se iban a hundir y todos iban a morir, decidieron que muera Jonás antes que mueran todos. Y lo tomaron y lo tiraron al mar. En el preciso momento que lo tiraron, dice que Dios envió a un pez gigante que lo devora totalmente y lo libra de morir ahogado allí en el mar en medio de la tormenta. Ya en el capítulo 2, si usted tiene su Biblia abierta, del libro de Jonás, vemos finalmente que Jonás llega a obedecer a Dios y va a predicar a Nínive, pero predica más que un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de juicio, un mensaje donde la ira de Dios se iba a desatar sobre esa ciudad y todos sus habitantes por sus pecados. No teniendo alternativa para hacer otra cosa o ir a otro lugar, Jonás decide ir a Nínive a predicar el mensaje de Dios, a predicar que Dios habría de juzgar a Nínive por su gran pecaminosidad. ¿Y lo hace cómo?
según nos dicen los versículos que están acá señalados en el capítulo 2, lo hace sin amor, lo hace sin pasión por los perdidos. Y queridos hermanos, muchas veces, como decíamos hace un instante, nosotros no tenemos amor por los perdidos. Nosotros no tenemos pasión por ellos. Puede ser que nos compadezca una criatura que de repente no puede caminar y sufre esa discapacidad. Puede ser que nos conmueva una persona que está con cáncer y está condenada a morir. Puede ser que nos compadezca también ver a una mujer de repente pagando por las calles, pidiendo limosna para poder dar de comer a sus hijos. Sin embargo, a veces no tenemos compasión, no tenemos esa congoja al saber que cada segundo mueren miles y miles de personas en el mundo entero y muchos de ellos nunca han escuchado el mensaje de salvación. Probablemente usted, como yo también, tenemos conocidos, familiares, amistades, vecinos que no han escuchado el Evangelio, por lo menos no lo han escuchado de parte suya o de parte mía. Y si es que les llegara a visitar la muerte, como ha visitado a muchas familias a lo largo de este casi año y medio de la pandemia en Perú, ellos no tendrían esperanza de tener un encuentro con Dios, porque nadie les predicó el Evangelio de arrepentimiento y salvación en Cristo. Por lo tanto, Jonás, carente de pasión por los perdidos, dio el mensaje, pero sin esa pasión correcta y adecuada de querer que muchos vengan al arrepentimiento. Predicó sin expectativas de que alguien se convierta. Creo, sin lugar a equivocarme o cometer un error, que él en su corazón no deseaba que nadie se arrepienta, ¿no? Simplemente dijo, ya que no quiero volver a ser víctima de otro juicio o castigo de Dios, voy y predico una vez y salgo entonces mi deber predicando el mensaje. Pero no lo hizo realmente esperando que la gente se convierta. Y cuidado, hermanos, porque nosotros, si hay algo en lo cual no debemos caer, es en un profesionalismo cristiano, donde hacemos cosas correctas que Dios aprueba, pero no porque amamos a Dios o porque querramos obedecerle o porque amemos a las personas que necesitan saber de Dios, sino simplemente para calmar mi conciencia, para cumplir mi deber y salir, poder decir, yo he hecho mi parte, así que no tengo de qué arrepentirme. El resultado de esto nos dice el capítulo 3, versículo 5 en adelante, que todo Nínive llegó a escuchar el mensaje de Jonás y se arrepintió y volvió su corazón a Dios. Volvió su corazón a Dios. Y es que, queridos hermanos, Dios usa prédica aún hecha de mala gana para poder quebrantar a la gente necesitada. En este caso, la población de Nínive, desde el rey hasta el más común de los habitantes de la ciudad, al escuchar ese mensaje dicho de mala gana, dicho con amargura de parte de Jonás, pero sin embargo produjo el efecto que Dios quería. Se arrepintieron, admitieron su pecaminosidad y pidieron a Jonás que les diera la oportunidad de conocer a Dios. Desde el rey, como dije, hasta el ciudadano común, se arrepintieron de sus pecados. ¿Y qué pasó? Dios llegó a perdonar a Nínive y le da una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad y una esperanza de salvación en Dios. ¿El resultado de esto cuál fue? En el capítulo 4 encontramos algo sorprendente. Y digo sorprendente porque Jonás era un profeta de Dios, fue encargado de dar el mensaje del Señor. Pero ¿qué es lo sorpresivo aquí? Que cuando Jonás se dio cuenta que la nación de Nínive estaba arrepintiendo sus pecados y estaba volviendo su corazón a Dios, dijo para sus adentros, ya sabía que esto iba a ocurrir, ¿no? Ya sabía que Dios iba a perdonarlos, se iba a arrepentir de su castigo y que los iba a liberar. Así que terminada esa tarea, ¿no? En la que Jonás no esperaba que
Nadie se arrepiente y ni siquiera oraba para que alguien se arrepienta. Al ver que Dios decide perdonar a todos aquellos que se estaban arrepintiendo de sus pecados, se enoja, entra en cólera, ¿no? Como que se frustra de saber que no iba a haber destruida esa ciudad y castigado y muerto a todos los ninivenses. Dios entonces busca a Jonás y lo exhorta y le dice, ¿cómo vas a enojarte tú? Y le hace una ilustración. Dice que hizo que una calabacera creciera de la noche a la mañana y pudiera formar una gran enredadera que le daba sombra a Jonás en medio del sol del desierto. Y entonces dice que después de que él se acomodó allí para que estar a la sombra de esa calabacera, Dios hizo que un gusano entrara durante la noche y esa calabacera se secó al día siguiente. Y dice que Jonás entró en frustración, en cólera, deseando morirse porque se sentía tan incómodo de no tener esa sombra que le daba la calabacera que de la noche a la mañana había crecido allí. Y Dios usa eso como una ilustración. Dice, tú te amargas, te sientes mal porque esa calabacera que tú no sembraste, que tú no regaste, que tú no cultivaste, sin embargo te estuvo siendo útil a ti. Pero pero te sientes mal de que haya muerto esa calabacera. ¿No piensas que yo me voy a poner también mal al ver a estos cientos y miles de habitantes de Nínive, hombres, mujeres, ancianos y niños, van a morir y van a ir al infierno porque no han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de arrepentimiento y salvación? Y dice que Jonás, y ahí está lo más triste, ni le respondió, ¿no? Ni le respondió a Dios, se quedó callado. Usted sabe el refrán, el silencio otorga, ¿no? Y ese silencio de Jonás era una demostración de decir, bueno, realmente no estoy de acuerdo que lo estés perdonando. No estoy de acuerdo que tú lo salves. Por mí, que se hubieran muerto en el infierno. Ese fue el silencio de Jonás y lo que él dio a entender. Pero vamos, antes que el tiempo se nos agote, al otro personaje, al del Nuevo Testamento. Este personaje es nada menos que Felipe, uno de los 7 diáconos nombrados en la iglesia de Jerusalén para poder servir a las mesas y servir de diáconos allí, mientras que los apóstoles podían ejercer la enseñanza y ministerio de la palabra y también la oración y sanidades. Dice que Felipe, cuya historia está en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, él tiene que salir de Jerusalén perseguido por causa del Evangelio, ¿no? Queridos hermanos, si hay algo que es una gran bendición es poder seguir a Cristo, porque nos trae la salvación, pero también esa salvación exige de parte de nosotros un precio. ¿Y cuál es ese precio? La defensa de nuestra fe, defender nuestra fe, ¿no? Y Felipe, por defender su fe, por seguir insistiendo en predicar el mensaje como los apóstoles y todos los siervos que habían en Jerusalén, dice que fueron perseguidos. Y nada menos que por un hombre llamado Saulo de Tarso, quien más adelante se convierte al Evangelio y llega a convertirse en el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Así que Felipe tiene que huir de Jerusalén perseguido por causa de la predicación del Evangelio, pagando entonces así el precio de su conversión. Pero eso también nos lleva a otra cosa interesante. Dice el capítulo 8, versículo 5 de Hechos, que al pasar por Samaria, Felipe se dio el tiempo para predicar el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Y es que Felipe, a diferencia de Jonás, entendió que él debía predicar a tiempo y también afuera de tiempo. Él estaba huyendo de los perseguidores de la iglesia, de los perseguidores de los cristianos, pero llega a Samaria y aunque estaba tratando de ocultarse de las autoridades judías, al mismo tiempo, cada vez que se presentaba la oportunidad y hubiera una persona que no supiera del Señor Jesús, él les hablaba y le decía,
¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes que Él es el Hijo de Dios y que estuvo aquí hace poco con nosotros en este mundo? Y después de haber hecho milagros y señales y dejarnos enseñanza profunda de Dios, murió en la cruz, donde fue clavado por los soldados romanos. Pero realmente, más que ser clavado por los soldados romanos, fue muerto por nuestros pecados, porque para eso vino Jesucristo, a morir y sacrificarse por nosotros, los pecadores, para que tengamos nosotros tener la oportunidad del perdón de Dios y también la vida eterna. Esto es lo que Felipe empezó a predicar. Y dice el capítulo 8, versículo 6 en adelante, que la respuesta de la gente no se dejó esperar. Muchos llegaron al arrepentimiento. Muchos confesaron su fe en Jesucristo como su Salvador personal. Y es que Dios toca los corazones por medio del mensaje de la palabra. Y más aún, si está bien presentada ese mensaje. Y no estoy hablando de la elocuencia ni de la oratoria. Estoy hablando de un mensaje claro, respaldado por una vida transformada por el Señor. Y en ese sentido, así como lo hizo Felipe, nosotros también tenemos que tener asegurado nuestra vida cristiana, un cambio operado en nuestro ser por el amor de Dios y el poder de su Espíritu Santo, una nueva reeducación espiritual por medio del estudio de la palabra, para que entonces la gente que no quiere escuchar el mensaje de Cristo, al vernos a nosotros, cómo vivimos, cómo nos comportamos, se haga la pregunta, ¿será verdad entonces que entregando mi vida a Cristo, mi vida puede cambiar como la de este cristiano, la de esta cristiana? Y entonces Dios de esa manera está promoviendo que también la gente se arrepienta y sus corazones sean sensibilizados por la palabra de Dios para poder convertirse a Jesucristo. Encontramos también, en cuarto lugar, que Jonás decide quedarse allí en Samaria, en esta ciudad donde él había llegado, para poder confirmar a los recién convertidos que estaban seguramente hambrientos y sedientos de Dios. Querían saber más de Dios, querían escuchar más de las enseñanzas de Jesucristo, querían ser, en otras palabras, discipulados por estos hombres que juntamente con Felipe habían llegado a Samaria para anunciar el Evangelio, porque dice la Escritura que también fueron enviados otros apóstoles para confirmar a los hermanos que por la predicación de Felipe se estaban convirtiendo allí en Samaria. Felipe entiende aquí la importancia del discipulado, por eso que se queda y no se va tan rápido como otros quizás lo hubieran hecho. Él, a pesar de la incomodidad, a pesar de que entre judíos y samaritanos no necesariamente había un acercamiento muy simpático, decide quedarse los días necesarios para enseñar y predicar de Jesucristo y enseñar acerca de esta nueva vida en el Señor que se puede tener por fe en Él como nuestro Salvador personal. Pero en medio de todo eso, lo que nosotros llamaríamos un avivamiento espiritual en Samaria, Dios lo llama hacia el desierto. ¿Y a qué lo llama a Felipe? Lo llama nada menos que a predicar a un solo hombre, un hombre extranjero que estaba pasando ahí por la ruta en las afueras de Samaria, rumbo a su nación. Y entonces Felipe, movido por el Espíritu de Dios, detiene el carro, hace la señal de que paren, y entonces ve que el personaje que estaba ahí sentado en el carruaje era un hombre extranjero que estaba leyendo uno de los libros del Antiguo Testamento, específicamente uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y dice que Felipe entendió que Dios le estaba indicando que vaya a predicarle a este hombre. Y entonces le pregunta, ¿entiende lo que estás leyendo?
Y el hombre le responde, ¿cómo entenderé si no hay nadie que me explique? Y entonces Felipe se ofrece, sube al carruaje y dice que empieza a explicarle las enseñanzas acerca del Señor Jesucristo, acerca del Mesías prometido, acerca del perdón de Dios, acerca de la necesidad del arrepentimiento. Es decir, empieza a compartirle, como decimos, las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor. Es decir, él estuvo dispuesto a dejar ese avivamiento espiritual en la cual él era quizás el protagonista iniciador de todo eso ahí en Samaria, pero estuvo dispuesto a dejarse usar por Dios para ir hasta el desierto e ir al encuentro de este personaje que estaba de regreso a su país. Ahora uno dirá, pero si hay tanta gente a la que predicar en Samaria, ¿por qué tuvo que Dios sacarlo de allí para ir a predicarle a uno solo y un extranjero todavía? Pues ahí está, ahí vemos el amor de Dios, ahí vemos la gracia de nuestro Señor. Ese extranjero se convierte, ese extranjero llega a su país llevando el evangelio del Señor Jesucristo. Dice en los versículos 36 en adelante, se llega a convertir al Señor. Y esa disposición a servir a Dios de parte de Felipe le valió la dicha, el gozo de ver a ese extranjero convertirse al Señor. ¿Por qué? Porque él tuvo en su corazón la disposición de abrir su corazón y estar dispuesto a anunciarle a otros a quienes él nunca les había testificado, ni nadie tampoco les había testificado el Señor, que hay arrepentimiento en la persona de Jesús y salvación. Ese extranjero volvió a su patria portando ese mensaje de salvación, portando el mensaje de vida eterna, ya recibido por él, porque dice que mientras Felipe le explicaba las escrituras y las enseñanzas acerca del Señor Jesús, pasaron por un manantial y el mismo hombre extranjero dijo, detengan el carro. Dijo, aquí hay un poco de agua de manantial. ¿Qué impedimento hay de que bajemos y tú me bautices ahí? Le dijo a Felipe. Y Felipe dijo, si crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, es posible. Y él dijo, sí, yo creo. Dice que descendieron de su carro, lo bautizó, y cuando supuestamente iba a seguir el camino con él, el Espíritu Santo se lo llevó a Felipe. Y él quedó allí solo, volviendo a su nación. ¿Qué nos dice también este pasaje? Que Dios se lleva a Felipe a otra región, a seguir predicando las buenas nuevas del Evangelio, porque donde quiera que él iba, estaba dispuesto a anunciar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación. Ahora, al comienzo, leímos 4 pasajes bíblicos, de los cuales yo quiero solamente recordar 2. Primero, el que leímos del Antiguo Testamento, en Isaías 54. Y notemos lo que le está diciendo allí el Señor por medio del profeta a su pueblo. Le dice, agranda tu casa, ¿no? Extiende tu casa, dice otra versión, ¿no? Extiende tu hogar. No repares en gastos. Estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones. Repoblarán las ciudades en ruinas. Y hermanos, aunque quizás nos suenan tanto poético estas palabras, pero Dios está diciendo en el sentido figurado a ti y a mí, que como hijos de Dios, agrandemos nuestro hogar, agrandemos la capacidad de poder anunciar a Jesucristo a quienes todavía no le conocen. Extendamos nuestro hogar, ¿no? Ampliemos más allá de solamente los nuestros. Anunciemos también a otros que no son todavía de la familia de Dios y que de no conocerle a tiempo irán sin arrepentimiento a la eternidad, lo cual significa una condenación segura. Por eso dice, agranda tu casa, extiende tu familia, extiende tu hogar a otros más que tienen que añadirse a la fila del Señor Jesucristo. Y no repares en gastos, ¿no?
Es decir, en otras palabras, no seas mezquino cuando se trata de invertir para el evangelio. Y no estoy refiriendo solamente a invertir dinero. Yo creo que ya damos por descontado que el buen hijo de Dios, el buen cristiano, es responsable con su diezmo y su ofrenda. Pero también acá le dice, no escatimes tiempo, no escatimes dinero, no escatimes esfuerzos. Haz todo lo necesario para que este evangelio de salvación llegue a otros que todavía nunca lo han escuchado. Y entonces eso te permitirá estar lleno a rebosar, ¿no? Y tus descendientes ocuparán, dice, otras naciones. El fruto de la predicación hará que ese evangelio del Señor llegue a más y más naciones sobre la faz de la tierra. Si pensamos en nuestra iglesia, Alianza Cristiana Misionera empezó por un hombre allá en la ciudad de Nueva York, en una iglesita muy pequeña, pero se fue extendiendo, se fue extendiendo, se fue extendiendo. Y hoy por hoy, en más de 150 países en el mundo, está predicándose el evangelio a través de la doctrina de un Cristo que salva, de un Cristo que santifica, un Cristo que sana, un Cristo que viene por segunda vez para llevar a sus hijos. Ese mensaje que tú y yo también predicamos, porque es la doctrina en síntesis de nuestra denominación. Pero también quiero referirme al pasaje de Mateo 28, versículo 19, que leímos al comienzo. Este pasaje de Mateo 28 nos dice también que la orden del Señor a sus discípulos, después de haber muerto en la cruz del Calvario, después de haber resucitado el tercer día y poco antes de ascender a los cielos, le dice a sus discípulos y juntamente con ellos a todos nosotros que vamos a ser sus hijos, vayan y hagan discípulos, ¿no? No se conformen con ser ustedes los únicos discípulos. Vayan y ustedes mismos hagan discípulos también. ¿Pero de dónde? De todas las naciones. No solamente de tu distrito, no solamente de tu ciudad, no solamente de tu país, sino de todas las naciones del mundo. Anda y haz discípulos. ¿Y cómo sé que son discípulos? Porque después de predicar la palabra, los bautizas, instruyéndoles en el significado y el valor del bautismo. Y también enseñándoles más enseñanza del Señor Jesucristo, más principios de fe, más principios de la vida cristiana, para que puedan seguir fortaleciéndose y creciendo el conocimiento de Dios y ser también portavoces a otros de este mensaje precioso de salvación y vida eterna. Y en el siguiente lugar, el Señor Jesús le dice, mientras tú vayas y hagas discípulos de todas las naciones, y tú bautices, y tú enseñes todo lo que yo les he enseñado, yo estaré con ustedes hasta el fin. En otras palabras, no estarás solo. Yo estaré contigo, poniendo palabras en tus labios, poniendo fuerza en tus manos, poniendo coraje y decisión en tu corazón para cumplir con la gran comisión que es anunciar a Jesucristo como el Hijo de Dios, que vino del cielo al mundo para morir por nuestros pecados, a fin de que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿A cuál modelo vas a escoger tú, mi hermano, mi hermana? ¿Será tu modelo Jonás? Un hombre que piensa que la salvación no se la merece todo el mundo. En realidad, no se la merece nadie. Sin embargo, Dios ha querido extenderlo a todo aquel que cree. Que no se pierda, sino que tenga vida eterna en el nombre de Jesucristo. También tenemos la otra alternativa. No ser como Jonás, sino ser como Felipe. Dispuestos a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Sea que estemos tranquilos o sea que estemos preocupados o perseguidos, el Señor quiere que participemos de este precioso y glorioso ministerio que es predicar la palabra. No necesitas un cartón de pastor para eso. No necesitas un título de misionero. Basta con que tú seas un hijo, una hija de Dios, que tiene un mensaje que compartir a través de tu propia vida. Y tienes también un empapamiento de tu vida
con la palabra de Dios, como para que de la abundancia de tu corazón hable también tu boca a otros, y muchos se convertirán al Señor por tu testimonio. Quisiera que me acompañen en una palabra de oración para terminar esta meditación de hoy. Padre Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos desafías a ampliar nuestras casas, a ensanchar nuestro hogar, a no reparar en esfuerzo ni gasto para hacerlo, sino a bien buscar tener descendientes espirituales que se conviertan a ti y que cuando ya no estemos nosotros en este mundo, ellos continúen la tarea de anunciar a Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo, para que muchos vengan al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque tú nos estás diciendo que no seamos como Jonás, que más bien si queremos imitar a alguien, que seamos como Felipe, hombres sencillos de corazón, dispuestos a servir, dispuestos a comprometerse con la visión evangelizadora, no solamente de una comunidad, sino de todo el mundo, y estar dispuestos aún a pagar el precio y las incomodidades que eso amerita. Señor, nosotros los peruanos estamos a un mes de celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país. Y si bien es cierto, podemos decir que somos una nación libre e independiente de la opresión, de la dictadura o de una conquista extranjera. Sin embargo, Señor, no somos libres del pecado que está en nosotros y que asedia nuestras vidas día tras día. Por eso, Señor, unimos nuestros corazones para clamar y suplicarte por esta nación, a fin de que tú cambies ese corazón endurecido por el pecado de un corazón de carne sensible a la voz tuya, Señor. Y no solamente, Padre, oramos para que se produzca ese despertar espiritual en tu iglesia y ese avivamiento de predicar a otros de Jesucristo, sino que todo hijo tuyo, aun cuando sea de otra congregación cristiana, aun cuando no se congreguen con nosotros, aun cuando tengan algunas diferencias en su estructura organizacional o sus puntos de vista teológicos, aún en medio de eso, Señor, que estemos de acuerdo en que este es el tiempo de anunciar a Cristo, porque vendrán los días malos en los cuales, digamos, no tengan ellos contentamiento. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por esta meditación. Te pedimos que tú la apliques a nuestra vida y que en lugar de ser Jonases, seamos Felipes, listos a anunciar a Cristo como el Salvador del mundo. En su nombre oramos, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.